Ya. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es, según lo que tenemos ahí el esquema en la pizarra, establecer la altura de la columna. Ayer algo hicimos. Trabajamos a partir de un balance de masa. Y a partir de un balance de masa, ¿cierto?, establecimos un NA, que es la velocidad de transferencia del componente A desde la fase gaseosa a la fase líquida, ¿ya? Y a partir del balance de masa habíamos dicho que esa densidad de flujo, ¿qué lo quiere igual? Solamente considerando los flujos de solvente y las concentraciones de entrada y salida, la velocidad a la cual se transfiere el componente, ¿se acuerdan? Era GS y 1 menos I2, ¿cierto? Y esto es densidad de flujo, o sea, ¿qué significa eso? Kilomol del componente A que se transfiere en la unidad de área y con la unidad de tiempo. Estamos poniendo ahí unidades del sistema internacional, ¿ya? A partir del concepto de coeficiente de transferencia de masa y utilizando una ley universal que es que la velocidad de transporte es proporcional a una fuerza impulsora, habíamos también establecido, ¿cierto?, la velocidad de transferencia y habíamos dicho que esa velocidad de transferencia va a ser igual a un coeficiente global. Por ejemplo, voy a utilizar relación molar también como unidad de concentración para no cambiar. Recuerden que el subíndice del coeficiente indica la unidad de concentración que están usando, ¿ya? Eso multiplicado por la fuerza impulsora. Y la fuerza impulsora global era la diferencia entre la concentración de la masa global de gas, que la llamamos I. Y por el otro lado, si llego a la fase líquida, tengo que utilizar un asterisco, que es la composición que tendría el gas si estuviera en equilibrio con un líquido de concentración X, ¿ya? Ahora, como esto cambia a lo largo de la columna, trabajamos con un valor B. Pero esto también es densidad de flujo, ¿ya? También es densidad de flujo. Si yo quiero trabajar con un coeficiente volumétrico de transferencia, ahí tengo esto. Recuerden que el A es el área interfacial por unidad de volumen de relleno, metro cuadrado partido por metro cúbico, ¿ya? Aquí va a ser lo mismo. Pero esto ya no es lo mismo, que en realidad le puse ahí la misma nomenclatura para no enredarlo, pero esto ya no es densidad de flujo, o sea, no tiene las mismas unidades. Esto dimensionalmente, le voy a poner un prima, va a hacer la diferencia. Dimensionalmente va a tener unidades de kilomol partido por metro cúbico, ¿es? Porque estamos trabajando con un coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Entonces va a ser kilomol partido por metro cúbico segundo. ¿Qué es lo que se hizo después? En realidad se hizo lo siguiente. Por ejemplo, si la densidad de flujo que está aquí en la primera expresión, que es un valor medio, esta, la quiero convertir en un flujo, tendría que multiplicar el flujo por el cero. Si la quiero convertir en un flujo, esta es densidad de flujo, kilomol metro cuadrado segundo. Si la quiero llevar a flujo, por el área, ¿cierto? El área de transferencia. Por lo tanto, me va a quedar como flujo, voy a poner así para cambiar, como flujo, va a ser G sub S y 1 menos I2 por el área, ¿ya? ¿Qué significa eso? Kilomol de A partido por segundo. Le asocio las unidades para que les quede claro de qué estamos hablando. Flujo. Esto es la densidad de flujo, pero esto es flujo porque multipliqué por el área de transferencia, ¿ya? Recuerden que el área de transferencia siempre es el área perpendicular a la dirección del flujo. Ahora voy a hacer lo mismo con esta otra expresión. Si esto lo quiero el NA', que es la velocidad de transporte, pero utilizando el coeficiente volumétrico de transferencia, si lo quiero transformar en un flujo, tendría que multiplicar por, aquí multipliqué por el área, acá tendría que multiplicar por, para llevar a flujo, volumen, por el volumen de la columna. Y el volumen de la columna, el volumen de relleno, es Z por A, ¿ya? O sea, tendría que multiplicar el coeficiente volumétrico por el volumen de la columna, esto, el volumen, la altura
la altura del relleno por el área, ¿ya? Y acá, bueno, va la fuerza impulsora. Igualamos estas dos expresiones y tenemos allí, bueno, el área se va a simplificar, ¿cierto? Al igualar se va a simplificar el área y vamos a tener G sub S I1 menos I2 igual a, en el caso I por A, I menos I asterisco, medio que es la fuerza impulsora, y Z, ¿ya? Y de allí finalmente llegamos a establecer que la altura de la columna va a ser igual a G sub S partido por K sub IA, que es el coeficiente volumétrico de transferencia, I1 menos I2, I menos I asterisco medio. Esto es como una expresión simplificada, ¿ya? Aquí aparece el concepto de altura de una unidad de transferencia gaseosa, que es igual al flujo partido por K sub IA, y aparece el concepto de número de unidades de transferencia, que era el delta I partido por la fuerza impulsora media. Eso fue lo que definimos ayer, ¿se acuerdan? Hasta ahí más o menos llegamos. Preguntas. K sub IA, coeficiente volumétrico. Esto es lo que vamos a presentar en las diapositivas que vienen a continuación. Van a ver ustedes fórmulas parecidas, porque acá hemos hecho una gran simplificación. Por ejemplo, la fuerza impulsora, yo he trabajado derechamente como un valor medio, ¿ya? Todas las fórmulas que aparecen en todos los textos de procesos de separación proponen lo mismo, pero este balance que yo lo hice en global para la columna, utilizando valores medios, y que no está para nada alejado de la realidad si estamos trabajando con soluciones fluidas, esto mismo se hace para una sección pequeña de la columna, o sea, en vez de toda la columna se trabaja con una diferencial de altura, y ahí se hace el balance en forma microscópica, y cuando se integra a través de toda la columna se tiene la altura global, ¿ya? O sea, lo que les quiero decir es que, porque en realidad no es el objetivo ver los fundamentos del diseño, sino que cómo utilizamos las variables del diseño para optimizar la operación de la columna, ¿ya? Pero lo que se hace es un balance a través de una altura de la columna, diferencial, por ejemplo esto, a través de una altura de Z, y luego se integra a través de toda la columna para obtener el Z, que es la altura total.